sucederá en el capítulo 114 de la telenovela Lo que la vida me robó. Alejandro se entera que no es hijo de Benjamín. Él exclama que eso no es posible, ya que ellos pueden ser los que estén mintiendo, especialmente a Pedro porque él estuvo presente cuando el licenciado Severa le hizo la prueba de ADN a él y a Dimitrio. Pedro le asegura que no está mintiendo, ya que la prueba que le hicieron en aquella ocasión era para saber si ellos eran hermanos y no por ser hijos de Benjamín. Además que su prueba era falsa. Alejandro le dice que Dimitrio y Graciela querían engañarlo, haciéndole creer de que sí eran hermanos. Pedro le contrarresta diciéndole que aunque aquella prueba era manipulable, esta no lo es. Gonzalo apoya el argumento de Pedro, ya que sacaron los restos de Benjamín para comprobar de que él era su hijo. Alejandro le dice que él traerá al padre Anselmo, ya que él estuvo presente cuando Benjamín cambió su testamento. Gonzalo le dice que es bastante conveniente que lo haga, porque también necesitan el testimonio del padre Anselmo, ya que es de mayor validez. Pedro le informa que todos rumoran que el padre Anselmo lleva desaparecido y probablemente esté muerto. Alejandro le dice que él está en una comunidad cerca de la hacienda, pero Pedro le hace saber que llamaron y todos le confirmaron que no se ha presentado a ese lugar y su casa también estaba vacía. Alejandro se sorprende mucho, pero Pedro le hace saber que igual el padre Anselmo le convenía ser su testigo, ya que él recibió una buena parte de ello y acomodó todas las cosas a su conveniencia. Alejandro expresa que eso no es cierto, pero Pedro sigue insistiendo que él se puso de acuerdo con el padre Anselmo y poco a poco fue envenenando a Benjamín para quedarse con todo. Alejandro les grita que él no es un asesino. Pedro le menciona que encontraron a Efraín muerto en sus tierras, también que le disparó a José Luis, le ocasionó la muerte a don Lauro y Joaquín se quitó la vida cuando él entró a la cárcel. También le habla acerca de la muerte de su abogado y a la vez cuando lo golpeó en su propia casa. Asimismo le asegura que no podrá salir más de la cárcel y su familia perderá el apellido. Alejandro le da una trompada a Pedro y se disculpa con Gonzalo. Alejandro le avisa a Rosario que deben escapar, ya que lo están acusando de haber matado a Benjamín, ya que según sus pruebas de ADN resultaron negativos y dicen que él es hijo de Jacinto y no de Benjamín. Rosario le confirma que eso es mentira, ya que ella hubiera hecho todo para que él hubiera sido hijo de un buen hombre, pero Jacinto siempre la respetó. Alejandro le manifiesta que él le cree, pero que su palabra no es válida para los jueces, así que debe haber otra alternativa, ya que si no actúan de inmediato, lo llevarán preso nuevamente. Rosario le pide que busquen al padre Anselmo, pero él le responde que considera que Pedro lo mandó a matar para ganar el caso. Rosario lamenta esa tragedia, pero Alejandro le dice que deben escapar porque no soportaría estar encerrado de nuevo. Rosario llama a Dominga para iniciar a empacar. Alejandro por su parte también. Luego llama a Víctor y le pregunta si ellos ya iniciaron el vuelo, pero Víctor le declara que aún no. Sin embargo, Alejandro le pide que lo esperen a él y a su familia. Alejandro va de salida y se encuentra con José Luis. Él le avisa que Pedro quiere matar a Montserrat. Alejandro le cuenta que Montserrat lo golpeó para ayudar a Nadia a escapar y ahora lo quiere meter preso nuevamente. José Luis nuevamente le ofrece toda su ayuda. Alejandro le avisa que Montserrat salió con su tía Carlota y no le contesta, pero que Víctor y Nadia los están esperando. José Luis le hace saber que él le llevará a su familia hasta donde se encuentran Nadia y Víctor. Macario y Dominga empacan las cosas. Dominga expresa que no entiende por qué deben movilizarse. Macario le cuenta que están culpando a Alejandro de haber matado a Benjamín, mientras que María está detrás escuchando todo. Alejandro le entrega su teléfono a José Luis y le dice que Montserrat lo detesta y no creería en él, pero con una grabación de él sí. José Luis empieza a grabarlo. Alejandro le pide a Montserrat que confíe en José Luis, ya que nunca ha estado en su contra y que simplemente se echó la culpa para protegerlo. Pero también le hace saber que deben ir a donde se encuentra Nadia y Víctor porque quieren llevarlo a prisión nuevamente.
José Luis le pide que le entregue un arma. Rosario le dice a Alejandro que ella se irá con José Luis para buscar a Montserrat. Nadia está muy desesperada por irse con Víctor. Él le hace saber que Alejandro y Montserrat también se van con ellos. María llega a casa de Montserrat. Ella por su parte le expresa a su tía que se veía muy linda con su vestido de novia. María saca el arma apuntándole a Montserrat. Graciela llega en ese momento y se interpone. Graciela le cuenta a Montserrat que sacaron los restos de Benjamín e hicieron una prueba de ADN y salió negativa, pero que no solo eso es lo grave, sino que también descubrieron que Benjamín fue asesinado y están culpando a Alejandro. Ezequiel y sus hombres llegan a buscar a Alejandro. Dominga les dice que él se fue de Agua Azul. Macario le pide a Alejandro no confiar tanto en José Luis. Montserrat cree que todo lo que le acaba de decir su madre es mentira y cambia de lugar. María espera la ocasión, pero Graciela se interpone de nuevo, pero aún así María le dispara a Montserrat. José Luis y Rosario llegan en ese momento. María logra escapar, mientras que el resto tratan de salvarle la vida. José Luis la lleva en sus brazos, Graciela echa a Rosario. María por su parte va muy feliz porque pudo deshacerse de Montserrat. Alejandro se siente muy mal, aún así le pide a Macario llevarlo a casa del padre Anselmo. Macario lo lleva de inmediato. Dominga por su parte está bastante desesperada y le cuenta a Dimitrio todo lo que está pasando. José Luis llega al hospital, Graciela está muy alterada. Rosario se queda con Laurito. José Luis está muy destrozado. Graciela le reclama porque él tenía una pistola, pero José Luis le aclara que él no lo hizo, así que le muestra el teléfono de Alejandro y le hace saber que Alejandro le avisó lo que estaba pasando y le dijo que estaría en la hacienda para irse con Nadia y Víctor y solo vino a buscar a Montserrat y a su familia. Carlota le dice que llamará a la hacienda. Graciela le pide a José Luis el celular de Alejandro y lo arrebata de sus manos. Pedro llama a la hacienda. Víctor contesta, pero Pedro le hace saber que la policía va en camino y los tomarán así sea a la fuerza. Nadia se pone muy histérica al saber que Pedro ya saben que están en ese lugar. Alejandro y Macario descubren que el padre Anselmo sí está muerto, ya que sus gallinas están muertas y efectivamente no hay nadie en la casa. Alejandro recuerda un momento del pasado y empieza a llorar. Asimismo agradece el nombre del padre por cuidar de él en su niñez. María llega a la escondida y recuerda cuando su tío Juventino le enseñó a disparar. Esmeralda llega a casa de Alejandro. Dimitrio es quien la atiende y ella le pregunta por refugio, ya que ha intentado comunicarse con él, pero le avisaron que lo suspendieron por una semana. Dimitrio le hace saber a Esmeralda que ambos están suspendidos porque se agarraron a golpes con uno de sus compañeros. Esmeralda le dice que nunca se imaginó que Refugio tuviera problemas por su culpa. Dimitrio recibe una llamada de Graciela. Ella le avisa que le dispararon a Montserrat y la están operando. Dimitrio le avisa a Esmeralda y juntos se van al hospital. Alejandro y Macario llegan a la hacienda. Nadia le declara que Pedro ya sabe que están en ese lugar, pero Alejandro le asegura que Montserrat, su mamá y su hijo llegarán en un par de minutos. Montserrat se reencuentra con su padre. Los peones le avisan a Alejandro que la policía está cerca de la hacienda. Víctor y Nadia le suplican que se vayan, pero Alejandro les grita que no pueden irse sin su familia. Víctor le dice que si no lo hacen en ese momento los matarán a todos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.